Buenas a todos, continuando con nuestro pequeño programa. Lo que vamos a hacer ahora es algo simple. Vamos a través de nuestra capa de negocios, llegar hacia la capa de presentación a fin de colocar acá un pequeño botón en nuestra ventana principal. Colocar un pequeño botón que haga de test, es decir, que me tire en qué estado está la conexión con mi base de datos y de esa manera poder ver si la conexión está trabajando, si en qué situación me encuentro. Así que nosotros nos quedamos en esta parte donde habíamos realizado el abrir conexión, cerrar conexión y un método también de SQL conexión que era el estado de la conexión, con el objetivo de obtener el estado de esa conexión. Para que lo veamos claramente, me voy a poner aquí y voy a dar Enter. Ven como acá se agrega el signo pesos y el signo más, concatenando todo esto. Bueno, si lo guardamos queda así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear en nuestra capa de negocios una manera de llegar hacia arriba. Entonces, vamos a nuestra capa de negocios. Como vemos, no tenemos nada todavía, no hay ninguna clase. En capa de datos tenemos nuestra carpetita base de datos, como vemos aquí, base de datos con nuestra conexión y con nuestros datos de la base de datos, es decir, con los datos para acceder a esa base de datos. Bueno, cerremos aquí. Entonces, en nuestra capa de negocios vamos a crear o agregar una clase a la cual le podemos poner por nombre. Por ejemplo, le podríamos poner CN de capa de negocios y test. Damos Enter, fijándonos siempre que hayamos elegido clase. Damos clic, Enter. Listo. Ya se creó nuestra clase de nombre test. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es cargarle datos. Primera medida, todos los using que no se necesiten, control punto, los eliminamos. Bueno, acá donde dice internal, vamos a poner public. Y acá vamos a poner como primera medida, para poder hacer uso de nuestra capa de datos, tenemos que instanciarla, como toda clase. Entonces, es decir, tenemos que llamarlas de alguna manera. Y para eso existen los using. Una manera es directamente creando el using y la otra es creando un método o instanciando una parte de esa clase. Vamos a ver con un ejemplo. Si yo pongo conexión BD, que es de mi base de datos, esta conexión BD, ¿dónde está? Está dentro de acá, de mi capa de datos, y veo que aquí está conexión BD. Entonces, si yo pongo conexión BD y aquí, así como cuando creamos una persona, ¿se acuerdan que creamos la clase persona igual a nueva persona? Bueno, esto es lo mismo. Acá vamos a crear una que sea, por ejemplo, conexión BD con minúscula, con el signo, con el guión bajo, conexión BD igual a new conexión BD. Ven, si observan, aparece con líneas rojas y me dice el nombre del tipo del espacio, el nombre de la conexión no se encontró. Bien, nosotros sabemos que esto, ¿dónde se encuentra? Se encuentra aquí. ¿En dónde? En capa datos. Entonces, si yo me pongo sobre esta y presiono control punto, me va a tirar muchas opciones y entre ellas el using 03 capa datos. Si hago clic acá y elijo, se instancia aquí, o sea, llamo esa capa y puedo instanciar mi clase conexión BD, la cual
la cual voy a hacer uso ahora con el test que se encuentra dentro, con el método que habíamos creado. No sé si se acuerdan. Este método al que quiero llamar. Que me llame mi estado de conexión. Bueno, entonces, primero que nada instancio. Y ahora voy a crear un método public void y le vamos a poner, por ejemplo, test de mi base de datos. Creamos ese método y aquí dentro vamos a poner el método que se encuentra dentro de mi clase conexión BD. Entonces, conexión BD punto estado de conexión. Listo. Hasta aquí traje desde aquí hasta acá un método. Ahora esto vamos a pasar a nuestra ventana principal. Está agregando un botón. Entonces vamos a agregar un botón. Así. A este botón derecho propiedades, para que me muestre aquí mis propiedades, y donde dice text es el texto que va a mostrar el botón. Entonces podemos ponerle test de conexión. Si hago clic en cualquier parte, fíjense que cambia el nombre que se encuentra dentro del botón. Ahora, a este botón tengo que identificarlo de alguna manera. Entonces donde dice name, voy a ponerle btn y por ejemplo btn test. Listo. Si hago doble clic, me aparece el evento clic del botón. Bien. Ahora, lo que tengo que hacer es, como primera medida, así como instanciamos en nuestra parte de negocios, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero instanciando acá nuestra clase cntest para poder utilizar el método que creamos dentro de esta. Entonces hacemos cn guión bajo, a ver, cn guión bajo test. Fíjense que ya solito se me puso porque se está entendiendo lo que quiero hacer. Y miren aquí arriba, using 02 capa negocios. Acá ya solito me instanció, o mejor dicho, llamó o hizo uso de esa capa, es decir, estoy haciendo uso de esta capa. Bien, continuemos con cntest. Capa de negocios test igual a new cntest. Guardemos esto. Ahora, nosotros tenemos un evento clic en el botón y vamos a utilizar nuestro método que se encuentra dentro de la capa negocio test, que se llama testbd. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando presione el botón llame ese método. Vamos a poner cntest, cosa de hacer uso de esto, punto, y fíjense aquí cómo me muestra el método que puedo utilizar. Entonces hago clic acá, tab, control S, y vamos a probar qué pasó con todo esto. Antes que nada, acá hay un montón de cosas que no utilizo y debo mantener limpio mi espacio de trabajo utilizando lo necesario. Guardamos y vamos al botón iniciar. Bien, se inició nuestra ventana. Probemos esto. Conexión exitosa. El estado de la conexión es closed. Y claro, es cerrado porque yo todavía no abrí la conexión. Entonces me va a tirar el estado de default que tiene, que es el estado de cerrado. Pongo aceptar. Y recuerden que esta ventanita, yo la creé dentro del método que se encuentra ¿dónde? En, ya lo voy a mostrar, acá.
message box. ¿Qué mensaje me tira? Conexión exitosa. El estado de la conexión es, me va a tirar el estado de la conexión. Fíjense el título que tiene, test de la conexión. Además el botón OK y con el icono de información. Recordando eso, voy a iniciar mi aplicación de nuevo. Realizo el test. Fíjense, botón de información, el texto que tenía y el título, test de la conexión. OK, aceptar y voy a cerrar acá. Bien, ahora, nosotros hicimos esto ¿con qué? Con nuestra cadena, perdón acá, puse cadena y es cadena de conexión SA. Entonces, en datos, acá sería cadena de conexión. Listo. Yo puse cadena de conexión con SA. Si teníamos el usuario y el password. Entonces nosotros llamábamos a esa cadena de conexión acá. Bien, entonces, si nosotros probamos nuevamente, funciona con nuestro usuario SA y nuestra contraseña. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo usuario y contraseña, pero quiero trabajar con la autenticación de Windows? Vamos a probar eso. Nuestra cadena de conexión se llama cadena de conexión sin SA y fíjense que no tiene ni password ni un usuario. Tiene la seguridad integrada en true, o sea, la seguridad de Windows. Entonces vamos a llamar a esta cadena. ¿Dónde llamamos a esta cadena? La vamos a llamar acá. Entonces esta cadena se llama cadena de conexión sin SA. Guardamos y vamos a probar si esto funciona. Iniciar. Desde conexión se conectó. De las dos maneras está trabajando mi base de datos y mi autenticación. Entonces, de esta manera hicimos un pequeño pasaje utilizando las tres capas hasta llegar a la capa presentación. Lo que tendríamos que hacer es crear una tabla y que esa tabla podamos verla en un Data Grid View, por ejemplo. Es decir, hacer nuestro mostrar dentro de la tabla. Entonces, lo que podemos hacer es a este botón, achicarlo un poquitito, dejarlo ahí, llamar. Si nosotros queremos organizar las cosas, y así como el menú de herramientas se organiza con datos, general, controles comunes, todo lo que tiene Windows Form, menú y barra de herramientas, componente, impresión, cuadro de diálogo, tiene varias opciones. Entre ellas, si yo pongo panel, me aparece algo que se llama esto, Table, acá, aquí, Table Adjust Panel. Si yo lo tiro acá, fíjense que se divide en cuadritos. Bien, a esto yo lo puedo agrandar. Si hago clic acá, puedo agregar columnas o agregar filas y moverlas. De tal manera que yo puedo organizar mi panel de trabajo como se me ocurra. Por ejemplo, puedo, a ver si yo hago clic acá y pongo quitar última fila, me quedaría algo así. Así. Esto para acá. Esto para acá. Así. Y a este botón podría ponerlo acá. Y decirle acá, si yo hago clic aquí, en mis propiedades, si busco la propiedad doc, puedo decirle que ocupe todo.
y se me lo distribuye de esta manera. Lo mismo que el botón. El botón podría ir y buscar también del botón, haciendo clic aquí en el botón, podría ir a buscar la propiedad doc acá, y decirle que ocupe todo. Listo. Al mismo tiempo, un data grid view lo voy a tirar aquí. Mi data grid view yo no puedo ni agregar, ni editar, ni eliminar nada, porque todo lo vamos a hacer con código, nada desde el data grid view. Entonces podemos hacer acoplar el contenido primario. Fíjese cómo me ocupa únicamente el lugar que tiene disponible para él. Listo. Tengo mi data grid view, al cual le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, de GB, y podemos crear que este data grid view muestre datos de personas. Entonces podemos ponerle un DGB persona. Listo, ya tiene su nombre mi data grid view. Entonces voy a poder acceder a mi data grid view para hacer las cosas como poblarlo o limpiarlo, hacer varias cosas, lo que se me ocurre en su momento. Muy bien, tengo mi data grid view. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear mi base de datos, la cual ya habíamos creado anteriormente, que se llama ejemplo 3 capas. Esta que está acá. ¿Cómo la creamos? Repitiendo, create database y el nombre de la base de datos. Además, siempre que vaya a trabajar con una base de datos, debo indicar cuál es la base de datos a la que le voy a apuntar. Para eso utilizo la sentencia use y pongo el nombre de la base de datos. Recuerden siempre terminar el bloque con la palabra go. A esto le voy a agregar una tabla persona para que contenga datos. Entonces vamos a crear la tabla persona, la cual va a tener un id persona que va a ser de tipo entero, y este identity que aparece entre paréntesis el 1,1 significa que va a ser de autoincremental. Esto me sirve para que me autoincremente de 1 en 1. Voy a tener un atributo apellido persona que va a ser de tipo varchar de un tamaño de 150. Es decir, no puedo pasarme de 150 caracteres para crear un apellido y para crear un nombre, porque el nombre persona también tiene un ancho de 150. A esta tabla, fíjense que cuando yo creo una tabla, empieza con un paréntesis y termina con un paréntesis, le voy a agregar una restricción, que en este caso se llama constraint, que es una restricción. A esa restricción le voy a dar un nombre. Como yo voy a crear una primary key, le voy a dar el nombre pk-id persona para saber, porque si el día de mañana quiero eliminar, ya no quiero que el id persona sea mi clave primaria, puedo ocupar, por ejemplo, que cree DNI, entonces quiero que mi DNI sea mi clave primaria, puedo eliminar esta restricción, o sabiendo el nombre de mi clave primaria, puedo eliminar esta restricción. Entonces, digo que esa restricción es de tipo primary key y paso el nombre, entre paréntesis, de mi atributo que va a trabajar como mi clave primaria. Una vez que tengo esto, selecciono todo esto y me voy a execute y se ejecuta y se crea de esta manera la tabla. A esa tabla, para poder probarla, vamos a crearle unos inserts. O sea, vamos a meter ciertos datos. Como tenemos apellido y nombre, son los únicos datos que podemos ingresar. ¿Por qué? Porque mi id persona es autoincremental, o sea, solo se va a ir aumentando a medida que yo vaya creando cosas. Entonces, aquí en mi insert, el cual es insert into, le pongo el nombre de la tabla y los valores, values, que voy a agregar son estos. Si yo quiero agregar más de un valor,
Fíjense que empieza con un paréntesis, termina con otro, mi apellido, mi nombre, y si quiero agregar más de un valor de un solo tirón, pongo coma y vuelvo a escribir atributos, vuelvo a escribir, perdón, valores para volcar dentro de los atributos, apellido y nombre. Recuerden bien siempre el orden en el que están, primero apellido y después nombre. En este caso, o en este ejemplo, son 3 valores. Entonces, marco todo y le doy a execute y se me va a cargar. Luego voy a hacer el select asterisco from para ver qué es lo que tiene la tabla. Si yo hago execute, me muestra la tabla acá. Me muestra la tabla acá. Después, si quiero probar si sigue trabajando mi insert, puedo insertar un valor más. Ven, aquí está cómo se inserta un valor solo. Si hago esto, selecciono esto y marco y voy a mi execute, acá, voy a guardar ese dato en la base de datos. Por lo tanto, si yo hago el select asterisco from, que es para mostrar eso, en tabla me aparecen estos valores. Estos valores son los que yo tengo que llevar a mi data grid view, pero pasando por todas las capas, desde mi capa dato, mi capa negocio, hasta llegar a la parte del data grid view. Vamos a hacer eso. Minimizamos acá y vamos a crear como primera medida en mi capa datos los datos para obtener, mejor dicho, el código para obtener esos datos desde mi base de datos. Entonces, botón derecho, agregar, clase, capa de datos, persona, agregar, eliminamos todos estos using, acá public, y aquí es donde tengo que agregar, aquí, donde tengo que agregar todo el código necesario para traer esos datos. Bien, entonces estamos acá. Primera medida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo mi conexión de abrir, de cerrar la conexión en mi clase que se llama conexión BD, tengo que llamarla. ¿Y cuál es la manera de llamarla? CD, perdón, conexión BD, conexión BD en minúscula, igual a new conexión BD. Así yo puedo hacer uso de todos los métodos que este contiene. Además de eso voy a necesitar comandos SQL para poder trabajar con esta base de datos, cosa de que me interprete qué es lo que yo quiero hacer. Entonces SQL command y, como en toda clase, comando SQL igual a new SQL command. Listo. Ya puedo hacer uso de comandos que tiene esta clase, porque esta clase tiene muchos métodos, tiene muchas cosas que yo puedo hacer uso. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, tenemos que tener en la cabeza que nuestro data grid view es en realidad una tabla. Entonces lo que yo tengo que llevar son datos de una tabla. Para eso voy a hacer un método público que sea de tipo data table. A ese data table le voy a decir que se va a llamar obtener datos, o obtener, para que sepamos a qué le estamos pegando, obtener persona. Cerramos paréntesis, llaves del método, listo. Ahora, fíjense que está en rojo porque me dice está bien, yo soy de tipo data table, entonces me tenés que devolver a mí una tabla. Perfecto, voy a devolver una tabla, pero para devolver una tabla primero tengo que crearla. Ahora, ¿por qué creo acá dentro la tabla? Por una sencilla razón, que si yo la creo afuera, cuando llame este método, esa tabla va a quedar cargada con datos.
Entonces cada vez que la llame se van a agregar los nuevos datos, pero además de los datos que ya tenía. Es decir, voy a replicar datos. En cambio, de esta manera, cada vez que la llamo se crea la tabla vacía y me vuelve a cargar esos datos. Entonces vamos a poner var tabla igual a new data table. Perfecto. Ya tenemos creado nuestra tabla. Entonces aquí abajito le voy a decir te voy a devolver esa tabla. Pero yo esa tabla la tengo que devolver con datos, no la tengo que devolver vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar los comandos SQL punto connection y esto va a ser igual a ¿qué? A mi conexión BD punto abrir conexión. Es decir, acá lo que hago es abro la conexión hacia mi base de datos. Nuevamente voy a usar otro comando SQL, el cual es de tipo texto. Un comando, es decir, yo le digo que te voy a pasar un comando de tipo texto. Y ese comando de tipo texto va a ser igual a ¿qué? A select asterisco from persona. Comando SQL punto command text igual a select asterisco from persona. Muy bien. Veamos qué es lo que pasa acá. ¿Qué me dice? El nombre comando SQL no existe en el actual. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Acá me equivoqué, puse nada en vez de una A. Ahora sí. Comando SQL. Tengan cuidado cuando escriban las cosas. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, hay una sentencia de SQL que se llama SQL Data Reader. Es decir, que yo lea los datos y esos datos que yo lea los tengo que guardar en algún lado. Entonces, le voy a decir SQL Data Reader leer va a ser igual a ¿qué? ¿Por qué le pongo leer? Para que sepa que está leyendo esos datos. A comando SQL execute reader, es decir, al comando SQL, al comando este execute reader que se encuentra dentro de SQL command, guardame lo que hayas encontrado de datos en esta parte, en leer. Bien, y esos datos les voy a decir ahora que me los pase una tabla. ¿Cómo? Tabla punto load, mi evento load, y los datos que están en leer, pásamelo. Listo. Hasta acá venimos cargando la tabla. Teníamos abierta la conexión, no podemos dejar abierta la conexión porque tal vez la necesitamos, seguro que la vamos a necesitar para ejecutar algún otro comando. Entonces lo que hay que hacer ahora es cerrar la conexión. Conexión BD punto cerrar conexión. Listo. Así de esta manera ya tenemos nuestra tabla cargada con datos. Ahora está, lo que seguiría es llevar esto a mi capa negocios para después de mi capa negocios llevarla a mi capa presentación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En mi capa negocios voy a crear una clase que se llame CN de capa negocio persona. Pido perdón por mis errores, pero bueno, son humanos. Ahora, esto no lo necesito, control punto, lo elimino. Mi capa persona, tengo que traer, ¿de qué? Tengo que traer los datos de mi capa de datos. Entonces, lo que voy a hacer, cd persona, mi capa de datos persona, cd persona, igual a new, cd persona. Perfecto, ya tenemos esto.
Y fíjense cómo solito se agrega mi using a mi capa de datos. Bien, una vez que tengo acá, lo que voy a hacer es crear, como yo tengo los datos cargados en una tabla, voy a hacer pasar los datos de esa tabla a otra tabla transporte para que a fin yo pueda llegar a mi capa presentación. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque yo podría después, si necesito, en mi consulta, aquí en mi consulta select from, directamente acá crear un tipo string y mandar esa cadena de consulta que yo necesite, porque capaz que necesite alguna columna en particular. Entonces lo que vamos a hacer ahora es public, crear un método public de tipo data table nuevamente, mostrar persona, abro y cierro llaves. Y recuerden que me está marcando así porque tengo que devolverle la tabla. Entonces voy a crear nuevamente una data table que se va a llamar dt persona, una data table persona, igual a new data table. A esta data table yo le voy a pasar dt persona, le voy a pasar los datos de mi método cd persona punto obtener persona y voy a retornar esta tabla. Guardamos. Listo. Hasta acá llegamos a nuestra capa de negocios. Ahora tenemos que llegar a nuestra capa presentación. Vamos a nuestra ventana principal. Tengo mi botón de test y tengo que cargar mi... A ver, aquí está. Tengo que cargar mi data grid view. Podría hacerlo con el evento load. Si yo hago doble clic acá, va a aparecer mi evento load o directamente en el constructor. Acá, el código. En el constructor podría agregar el método para que pueda poblar ese data grid view, pero me parece que es más visual si yo creo un botón y a ese botón lo que voy a hacer es indicarle que me cargue mis datos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar en mi ventana principal un botón. Hasta acá. Un botón que va a decir mostrar datos y el nombre de ese botón para poder ubicarlo es btn mostrar datos. Perfecto, ya tengo mi botón creado. Si yo hago doble clic se activa mi evento clic. Entonces yo tengo mi botón acá, pero tengo que crear el método para que yo pueda ver los datos. Entonces puedo crear un método privado, en este caso private, porque es un método que le voy a utilizar aquí en esta parte. Private void poblar dgb de persona, o sea, poblar mi data grid view de persona. Abro y cierro llaves. Y aquí, ¿qué voy a poner? dgb persona punto. Si ustedes observan, el data grid view tiene un montón de propiedades y tiene un montón de eventos que yo puedo hacer uso y métodos. Autoresist tiene muchos. Entonces yo lo que necesito es poblarlo, o sea, necesito mi fuente de datos. Entonces voy a buscar aquí data source, es decir, mi fuente de datos.
data source, puedo hacer punto data. Una vez que la selecciono, hago clic, perdón, doy enter. Y este data source va a ser igual a ¿qué? A cn persona, sería mi capa de negocios persona, y mostrar persona. Es decir, tengo que llegar a mi capa de negocios persona y tocar este este método que se llama mostrar persona, es decir, llamar este método mostrar persona. Entonces, en mi ventana principal, como ven, yo no tengo mi capa de negocios persona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Instanciar mi capa de negocios. cn-persona, cn persona igual a new cn, lo bajo, persona. Este capa de negocios está aquí. Por lo tanto, esto lo saco. Ahí está. Punto y coma. Ahora, ¿por qué me marca este error? Dice cn persona no es accesible debido a su nivel de protección. Bueno, vayamos a ver qué es lo que pasa con cn persona. Uy, fíjense, cn persona, ¿qué dice? Interna. ¿Vieron lo que pasa cuando yo me olvido de poner el public? Public class persona, guardo, y ahora vayamos a mi ventana principal. Listo, problema resuelto. Entonces ahora sí puedo hacer uso de mi capa de negocio y de mi clase cn persona. Entonces cn persona punto mostrar persona. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Listo, tengo mi método para poblar mi data grid view. Ahora lo que tengo que hacer a este método es llamarlo. Cuando yo presione el botón, me cargue de datos ese data grid view. Si yo pruebo esto así, voy a ver que si presiono el botón no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada cargado. Pero este sí tiene algo cargado. Bien, voy a cerrar esto acá. Voy a poner mi método poblar dgb persona. Listo. Probemos nuevamente. Mostrar datos. Error en abrir conexión, login failed, o sea, falló para el usuario. Aceptar. Muy bien, veamos qué pasó. ¿Por qué me tira ese error? A ver, probemos nuevamente. Iniciar. Mostrar datos. Y me tira error en abrir conexión, login. Perfecto, nuevamente. Aceptar. Me indica acá SQL Data Reader leer, o sea que no puede ejecutar este comando. ¿Por qué? Veamos bien qué es lo que me tira. Operación exception security read, la propiedad connection no se ha inicializado. ¿Dónde tenemos una propiedad connection? Acá. Quiere decir que acá es donde está el problema. Entonces vamos a cerrar aquí. Paremos nuestra aplicación. Vayamos a nuestro abrir conexión. Yo tengo apretado la tecla control. Me aparece así y hago clic, me lleva a mi método abrir conexión. Está todo perfecto, si no hay ningún error. Probemos nuestra cadena de conexión. Nosotros estamos llamando cadena conexión sin SA. Vayamos para acá. Veamos cadena de conexión sin SA y busquemos data source, initial catalog, ajá. ¿Qué hay acá? Una coma.
Y hay que tener cuidado con esto, porque va separado por punto y coma, porque cada una es una instancia. Entonces, si yo reemplazo aquí por mi punto y coma y guardo, veamos qué es lo que pasa. Guardemos todo esto, iniciar, mostrar datos, y ahí me está mostrando mis datos. Entonces, miren el pequeño error, el gran problema que me puede ocasionar, a pesar de que mi test me daba como conexión exitosa, porque esto lo que me prueba es cómo me estoy conectando con mi base de datos, no los estados de conexión, que son abrir y el cerrar. Muy bien, si yo presiono de nuevo, me está mostrando los datos. Perfecto, cerremos acá. Vayamos a cargar un dato más. A ver, carguemos este que yo recién eliminé. Ahora lo vamos a cargar. Una ya afectada. Si yo hago select, ahí me aparece. Entonces me voy a mi aplicación, la iniciamos, mostrar datos y ahí está. Ahora lo hagamos con la aplicación funcionando. Vamos a insertar, vamos a ingresar un dato, por ejemplo, a ver, ¿qué me ocurre? ¿Qué sé yo? Castro Cristian. Ejecutemos, select y aparece acá. Veamos en nuestra aplicación. No apareció, pero si yo pongo mostrar datos, ahí aparece. Entonces se dan cuenta lo que les decía, al principio, que por eso es que yo creo mi tabla de personas aquí dentro de mi método. Porque si yo la hubiese creado aquí afuera, vamos a hacer la prueba, la voy a sacar de aquí y la voy a ingresar acá. Nada más que aquí ya no puedo utilizar var porque no es local, sino que es de tipo data table. Listo. Guardemos. Vamos a iniciar la aplicación. Mostrar datos. Si yo vuelvo a mostrar datos, si yo vuelvo a mostrar datos y vuelvo a mostrar datos, ¿por qué? Porque mi tabla está cargada y la vuelvo a cargar y la vuelvo a cargar y la vuelvo a cargar. Entonces, para evitar esto, voy a crear mi tabla dentro de mi método. Cosa de que cada vez que yo la necesite se cree y cargue los valores. Nada más que aquí va a ser un tipo variable. Una variable tabla de tipo tabla. Así se nota mejor. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos poblado nuestro Data Grid View. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero limpiar mi Data Grid View? ¿Qué pasa si yo quiero que quede en cero, que quede vacío? Vamos a hacer algo simple. Vamos a crear un método privado también, void, y le vamos a poner limpiar dgb de Data Grid View persona. A este método lo vamos a crear y primero tengo que desconectar mi fuente de datos. Entonces, a mi Data Grid View persona.data source le voy a poner igual a null, es decir, que no tenga ningún tipo de datos. Y dgb persona.columns punto, y ahí me aparece clear, es decir, para que me limpie la columna. Vamos a guardar esto. A mi ventana principal voy a agregar otro botón. La voy a poner por acá. Ahí está.
y este botón de nombre le vamos a poner btn limpiar dgb y que aparezca acá limpiar datos. Ahí está. Doble clic y acá a este evento, recuerden que todo esto va, todos los métodos que yo creo van al último. Acá. Entonces de esta manera yo puedo poner métodos y tener hacia abajo todo organizado y hacia acá arriba mis eventos. Entonces este evento le voy a poner limpiar, o voy a llamar mejor dicho el limpiar dgb. Guardo, vamos a iniciar, mostrar datos, me muestra los datos, limpiar datos, me limpia los datos, mostrar datos, limpiar datos, mostrar datos, limpiar datos. Hasta aquí poblamos el Data Grid View y limpiamos el Data Grid View. Cerremos esto aquí y vamos a hacer una prueba nuevamente cambiando mi cadena de conexión. Entonces, si yo tengo cadena de conexión con SA y cadena de conexión sin SA. La que estoy utilizando ahora es cadena sin SA. Ahora vamos a probar con SA y veamos qué es lo que pasa. Iniciamos. Mostrar datos. Me muestra los datos. Limpiar datos. Mostrar datos. Está conectándose con mi base de datos. De esta manera ya sabemos cómo pasar de mi capa de datos a mi capa de negocio, de mi capa de negocio a mi capa de presentación, además de utilizar tanto la conexión con SA como la conexión sin SA y de prevenir siempre uno en la escritura. La otra es tener cuidado cuando hago las cadenas de que van separadas por punto y coma y de que mis instancias de SQL sean las correctas. Así que bueno, con esto los dejo y aquí terminamos y ya seguimos después con lo que sería mi actualización, mi inserción de datos y la eliminación de datos.